Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes y poder estar estudiando nuestra lección de escuela sabática. El título de nuestra lección de escuela sabática es ¿Por qué se necesita interpretación? Y se dirige a la lección número 6, que está destinada para el 9 de mayo del 2020. Estudiamos entonces cómo interpretar las escrituras. Como siempre les digo, tengo a mi derecha mi Biblia y tengo a mi izquierda mi lección. Vamos entonces a empezar estudiando la escuela sabática y para ello, como siempre, vamos a invitar a nuestro Maestro y a nuestro Señor Jesús. Les invito a orar todos juntos para empezar esta lección. Señor Dios que estás en los cielos, pedimos en esta hora que tú nos des tu sabiduría, que nos llenes con tu capacidad y con tu inteligencia, Señor, para que sepamos cómo interpretar aquello que tú nos has mandado. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, hoy quiero empezar esta lección contándote una historia que hace unos días encontré en la red. Se trata de un papá y un hijo de 4 años. El hijo de 4 años se acercó a su papá y le dijo: papá, he decidido casarme. ¡Fantástico! ¿Tienes una niña en tu mente ahora? Sí, dijo el niño, mi abuela. Me quiero casar con mi abuela. Ella me quiere, yo la quiero a ella también. Es la mejor cocinera, es la mejor cuentacuentos del mundo y la quiero mucho. Ah, está muy bien, dijo el papá, pero tenemos un problema. ¿Qué problema?, dijo el niño. Pues sucede que ella es mi mamá. ¿Y cómo te vas a casar con mi mamá? El niño se quedó mirando y le dijo: ¿y por qué no? Tú te casaste con la mía. ¿Saben? Esta historia nos puede empezar introduciendo nuestra lección de escuela sabática, porque de alguna manera todos nosotros interpretamos lo que nos rodea en base a nosotros mismos. Interpretar las escrituras es algo bien interesante porque cada uno de nosotros estamos compuestos de la educación que hemos recibido, de la cultura en la que vivimos, la formación que hemos recibido, nuestra percepción de las cosas. A eso se llama cosmovisión. Y nuestra cosmovisión, como les digo, es bien interesante dependiendo de dónde vivas, dependiendo de la época en la que estés, dependiendo de la cultura en la que te encuentres. Mira, yo quiero hoy llevarte a un texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Allá en el versículo, 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, esto que está señalando el apóstol Pablo aquí es bien cautivador, porque de alguna manera nos está señalando que las escrituras dan razón precisamente de la vida de Jesús. Todo lo que aconteció en la vida de Jesús tenemos que ser capaces de poder verlo también allá en las escrituras, porque estaba predicho. Una vez más volvemos al texto del Camino de Emaús de Lucas capítulo 24, donde Jesús interpreta las escrituras en base a lo que ellos mismos han vivido y han encontrado, en base a lo que ha estado ocurriendo. Aquellas escrituras estaban profetizando lo que iba a ocurrir en la vida de Jesús. No quiere decir esto que nosotros podamos determinar según nuestra conveniencia aquello que nos parece que roza con las escrituras. Mira, es necesario hacer cuando nos enfrentamos al texto bíblico, es necesario que sepamos leer bien, como ya dijimos en otras ocasiones, tanto el texto
como el contexto donde está escrito. Jesús lo hace perfectamente, por ejemplo, cuando acude a Isaías 53 para demostrar cómo el siervo de Jehová se refiere precisamente a él mismo, ¿no? Uno puede leer los salmos, el Salmo capítulo 2, el Salmo 22, cómo una y otra vez las escrituras están hablando de Jesús. Es más, Jesús corregía a sus contemporáneos porque leían las escrituras y las interpretaban a su manera. Allá en Marcos, en el capítulo 12, tú y yo podemos leer en nuestras Biblias que Jesús, o bueno, si no lo quieres buscar en Marcos 12, también lo tienes en Mateo 22, el mismo texto bíblico. Jesús llama a sus contemporáneos en el versículo 29 diciéndole: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la gente de su tiempo interpretaba las cosas bajo su propio parecer, y esta no era la intención de Dios. Mira, a ti y a mí nos pasa lo mismo. Tú y yo tenemos ciertas imágenes en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver la sociedad y ver el mundo también cuando leemos las Escrituras. A ti y a mí nos pasa que tenemos un concepto de Jesús. Muchas de las ilustraciones que hemos recibido en nuestra infancia o que hemos recibido en el momento de acercarnos a la palabra de Dios nos hacen encontrarnos con un Jesús con un aspecto caucásico, con un aspecto europeo, con un aspecto incluso rubio en algunas facetas. La Biblia no dice nada de eso. Y lo ponemos con un porte de un hombre como si viniera de los países del norte de Europa, ¿no? La Biblia no dice nada de eso. Es más, si nos vamos al contexto, nos vamos a la arqueología y nos vamos a la historia, te das cuenta que el concepto del hombre judío de hace 2000 años no tiene nada que ver con la idea que tú y yo tenemos de lo que podría haber sido Jesús. Nos ocurre con los apóstoles igualmente. Yo no sé cuántas veces has podido ver algunos cuadros de Jesús y sus apóstoles. Y nos vemos, por ejemplo, a Pedro y lo encontramos como un hombre viejo al lado de Jesús. Quiero decirte que esto era imposible en tiempos de Jesús. El discipulado no se llevaba así. Un maestro no llevaba nunca discípulos mayores que él. Siempre eran mucho más jóvenes. Mira, en aquella época los niños tenían una función, y es que empezaban su educación a partir de los 5 o 6 años, una educación aproximada, yendo a la sinagoga a las mañanas. Allí estudiaban con algunos maestros y estudiaban pues cosas simples. Al principio pues eran pasajes de las Escrituras, aprendían por ejemplo también a hacer cálculo en base a las generaciones o a las genealogías, quiero decir. Aprendían por ejemplo algunas nociones de medicina, estudiando pues todas las leyes mosaicas, las leyes levíticas, ¿no? Donde habla de la salud. O por ejemplo aprendían geografía también cuando estudiaban las guerras de Israel y los pueblos que amenazaban, o estudiaron a los profetas como Daniel, que estuvo en Babilonia, o la historia de José, que estuvo en Egipto. Quiero decir, todas esas cosas se aprendían casi hasta los 12 años dentro de la sinagoga en lo que se llamaba el Baita Sefer. Eso era la casa del libro, ¿no? Los chicos iban allí, iban un ratito a las mañanas, iban aprendiendo eso, luego a las tardes estaban trabajando con sus papás. Esto era una realidad. A partir de los 12, 13 años, los chicos que podían, lo que hacían era ir a otra sección de la enseñanza que ya no estaba dentro de la sinagoga, estaba fuera, estaba siguiendo a un maestro, ¿no? Y ese maestro, si te aceptaba, es decir, si tú le seguías y él te aceptaba, era el que te enseñaba a cómo interpretar la ley. A eso se llamaba el Bet Midrash, ¿no? Esa era la casa de la interpretación. Entonces, tú allí como muchacho aprendías a interpretar las Escrituras y a cómo vivirlas, ¿no? Por eso es tan interesante el Jesús que camina y los discípulos que le siguen. Los discípulos están aprendiendo de Jesús. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que me gusta mucho, y es que Juan el Bautista tenía a sus discípulos que le seguían. Y si quieres acompañarme allá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan,
A partir del verso 35 dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Esto fue lo que dijo Juan. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Y les dijo: «Venid y ved». Y fueron y vinieron y vieron donde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Bien, aquí te das cuenta cómo era el seguimiento de los discípulos buscando un maestro. En el caso de Jesús, Jesús llama no a todos sus discípulos, pero llama a unos cuantos, llama a Pedro, llama a Leví Mateo, llama a Natanael, ¿no? No llama a Judas. Judas, sin embargo, le sigue. Y esto, como te digo, es bien interesante porque Jesús va a enseñar a sus discípulos a cómo interpretar la Biblia. Hoy día tú y yo, claro, sería interesantísimo que conociéramos los idiomas de la Biblia, que conociéramos el griego del Nuevo Testamento, que conociéramos el hebreo, pero esto es bien difícil, ¿no? No necesariamente tenemos que acudir a la Biblia en sus idiomas originales. Creo que hay muy buenas traducciones al día de hoy que podemos seguir. Yo tenía por aquí una traducción, bueno, ahora te la enseñaré en pantalla, que por ejemplo es la Biblia del siglo XXI. Es una Biblia que encontrarás en muchas de nuestras iglesias y te animo a que esta es una muy buena traducción, ¿no? Cada vez que traducimos la Biblia, por supuesto estamos interpretando, porque estamos buscando las palabras adecuadas para que pueda ser entendida en nuestro contexto, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos la Biblia de 1960, pero 1960 ya hace años que pasó el agua debajo del puente. Pero evidentemente necesitamos encontrar una manera en la que podamos escuchar las Escrituras en nuestra propia cosmovisión. Y te vuelvo a decir, esto de la cosmovisión es bien interesante o bien fundamental a la hora de que nosotros veamos las Escrituras. Te estaba poniendo el ejemplo de Pedro antes para decirte que Jesús no se estaba dejando llevar no se acompañaba por gente mayor, se acompañaba de muchachos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los apóstoles estamos hablando de un grupo de muchachos. Te estaba poniendo el ejemplo antes de cuando nosotros pensamos en Jesús desde el punto de vista bíblico, desde el texto, está hablando de otra cara, está hablando de otro Jesús, ¿no? Pero como tenemos esa cosmovisión, como digo muchas veces, readaptamos las cosas. Cuando tú vas al texto bíblico te vas a encontrar que a veces estás leyendo de cierta forma y crees estar entendiendo lo que allí está pasando desde tu punto de vista. Pero claro, esto es en la época en la que nosotros estamos viviendo. En la época de Jesús sucedían otras cosas, en la época de los patriarcas sucedían otras cosas, en la época de los profetas sucedían otras cosas. No era lo mismo. Por eso necesitamos una interpretación adecuada de las Escrituras. Algunos me dicen, entonces, ¿qué Biblia es la que debo tomar? Y yo te digo, mira, esto es como los periódicos. Cuando tú quieres una noticia, yo trato de leer diferentes medios de comunicación para conocer diferentes opiniones. Porque la Biblia, dependiendo del traductor, muchas veces... Yo no estoy diciendo, por cierto, no estoy diciendo con esto que cada Biblia tenga interpretaciones diferentes. Me gusta mucho, por ejemplo, la Biblia de latinoamericana. Creo que es una muy buena traducción. Me gusta, por ejemplo, la Reina Valera, como te he dicho antes, del 2000. Creo que es una muy buena traducción. Todas estas son muy buenas a la hora de, como digo, de enfrentarte al texto bíblico. Pero no olvides esto, que hay una cosmovisión que en mi cerebro yo tengo cuando leo lo que estoy viendo delante de mí. Y finalmente interpreto los hechos. Y esa interpretación de los hechos me hace... O sea, la veo bajo mis parámetros. Todos tenemos parámetros. Todos. Si tú te vas a otra cultura, te vas a encontrar que hay palabras, por ejemplo, que no se pueden traducir. Tienes que traducirla con un hecho, tienes que traducirla con una historia. Si tú te vas a otros pueblos, ellos van a interpretar lo mismo que tú estás leyendo
con matices diferentes, ¿no? Y como digo, esto pasaba en la historia. Por ejemplo, algo que a mí siempre me llamó mucho la atención es que yo tengo un concepto, o nuestro mundo, quiero decir, tiene un concepto de cómo es el mundo. Y nosotros pensamos en una tierra redonda. Desde el punto de vista bíblico, una tierra redonda no existe. Desde el punto de vista bíblico, cuando tú lo estudias, te encuentras que habla de una tierra plana. Por eso, el otro día te puse un ejemplo, que fue el de Josué, cuando detiene el sol y detiene la luna. Desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista del día de hoy, pensando en el universo, dices, no es posible. ¿Cómo sucedió eso? Desde el punto de vista de los hebreos, ellos creen que el mundo está cubierto por un firmamento, por una cúpula, y que el sol y la luna están dentro de esa cúpula. Por eso el Génesis, en el capítulo 1, dice que son meras lámparas, no son más, ¿no? Pero bueno, al margen de estos conceptos, que es muy interesante tratar esto y ver las diferentes cosmovisiones, lo curioso es que al día de hoy, cuando yo veo el texto bíblico, necesito conocer lo que ahí está escrito, porque a lo largo de los siglos no tenemos los textos originales y lo que tenemos son copias de copias. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos los hombres han tenido que adaptar lo que aquí dice al lenguaje de hoy. Piensa que hasta el siglo XVI la mayoría de las Biblias eran en latín y entonces se empiezan a traducir las Biblias a los idiomas nacionales. Se traduce al español, se traduce al inglés, se traduce al alemán, ¿de acuerdo? Todas esas cosas, esto lo hace Lutero, que hablábamos la semana pasada, traduce la Biblia al alemán, ¿no? Ocurre en España con Cipriano de Valera, con Casiodoro de la Reina, ¿no? Con la Biblia Complutense, la Biblia del Oso, no sé. Bueno, podríamos hablar de muchos ejemplos, pero lo que quiero decirte es que cuando yo me acerco a la Biblia, mi problema es que, aparte del pecado que mora en mí y de mi mente, que puede estar, como la de todos, condicionada por el pecado, tengo que ser lo suficientemente consciente para dejar que no solo la letra, sino que el Espíritu Santo inspire aquello que estoy estudiando, aquello que estoy leyendo. Me parece sublime, ¿no?, entrar dentro de la lección de escuela sabática y ver algunos de los ejemplos que nos está presentando, ¿no? Porque, entre otras cosas, como te estoy diciendo, una cosa es la cosmovisión, otra cosa es la necesidad de acercarnos a las Escrituras tal cual, y otra cosa también es que nos afecta en nuestra propia cultura. Y tú lo sabes, yo lo sé. A todos aquellos que vivimos en un país diferente del que nacimos, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones y maneras en las que hemos tenido que reinterpretar las cosas. Y mira, yo creo que, como digo, la mayoría de nosotros arrastramos esa cultura, arrastramos esa cosmovisión, y llegar al texto bíblico, ninguno llegamos con la mente en blanco para dejar que la Biblia nos hable. Pero sí que es cierto que debemos apartar todas esas cosas que condicionan nuestra vida y dejar que sea Jesús el que toque nuestros corazones, el que, como dice en el libro de Hebreos, dejar que la palabra atraviese nuestros corazones y nos llene con su influencia y con su poder, ¿no? Yo quisiera, en este ratito que nos estamos escuchando, que nos estamos viendo aquí, hacerte una pequeña pregunta, una pequeña reflexión en base a esto que estamos viendo. Mira, la cultura, como te estoy diciendo, la realidad en la que estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo, condiciona nuestra manera de pensar, condiciona nuestra manera de actuar, condiciona incluso nuestra visión de la moralidad, de lo que está bien o de lo que está mal. Pero tenemos que saber acercarnos a la Biblia y dejar que Dios nos hable, escuchar su voz a través de su palabra. Porque esta es mi reflexión hoy. Nosotros que juzgamos todo, que valoramos todo, que decimos lo que es bueno, lo que es malo y demás, que interpretamos las cosas según nuestra visión, yo te pregunto hoy, ¿es Jesús el verdadero intérprete de tu vida? ¿O eres tú el que interpretas a Dios según tu propia condición, tu propia visión, tu propio orgullo, tu propia manera de pensar? ¿Sabes? Yo creo que
Llegar delante de Jesús consiste en vaciar mi corazón. Había un relato que hablaba de que cuando Jesús está en la cruz, yo estoy en el trono de mi corazón, pero cuando soy capaz de darle el trono de mi corazón a Jesús, mi yo queda crucificado en la cruz. Hablará el apóstol Pablo diciendo eso: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Ojalá tú y yo seamos capaces de dejar a Jesús que sea el verdadero intérprete de nuestra vida, que sea el verdadero intérprete de nuestras acciones, que sea Él el que motive nuestra existencia, el que motive nuestra fe, el que motive nuestro proceder en este mundo. Una vez más te vuelvo a decir que vivimos tiempos angustiosos y en estos tiempos necesitamos más que nunca dejarnos llevar por Jesús. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo vería Jesús la vida que yo estoy viendo en este momento? ¿Cómo vería Jesús las situaciones en las que me estoy encontrando? ¿Actuaría Jesús de la misma manera que yo estoy actuando? Mira, este mundo necesita amor, necesita perdón, necesita entrega, gente que sea capaz de leer las Escrituras y no ser orgullosa, sino de aceptar la voluntad del Señor y dejar que Dios actúe en mi vida, en tu vida, para que otros puedan ser alumbrados en este camino. Hoy te llamo, querido amigo, a que seas capaz de dejar que Jesús alumbre en tu corazón, a que seas capaz de dejar que Jesús ilumine tu vida. Es mi deseo y es mi oración para ti. Es mi deseo y es mi oración para tu familia. Espero que Dios te bendiga y te guarde grandemente y que podamos seguir estudiando juntos esta lección de Escuela Sabática. Bendiciones para ti.